Bienvenido al canal. En esta ocasión te hablaré de Equilibrium, una película de 2002 dirigida por Kurt Wimmer y protagonizada por Christian Bale, el eterno caballero oscuro de Nolan. Desgraciadamente, esta película pasó sin pena ni gloria, ya que por esas fechas estaba el pleno boom de la saga Matrix, e incluso se le comparaba con esta como una especie de copia por las escenas de acción. Sin embargo, esto es totalmente injustificado, ya que ambas películas son totalmente distintas. Equilibrium toma mucha inspiración de dos novelas, en particular 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, aunque refleja más semejanza con 1984. Particularmente vi primero esta película y años después leí el libro de Orwell, por lo que al leer el libro, la primera película que se me vino a la mente inmediatamente fue esta. Irónicamente, la novela de 1984 tiene adaptaciones cinematográficas, pero fue Equilibrium la que más guarda la esencia de lo que Orwell expresó en su novela. El problema de las adaptaciones cinematográficas de 1984 es que son películas que no se sostienen por sí mismas. Si no has leído el libro, no entiendes ni la mitad de lo que está ocurriendo en esas películas. Por el contrario, Equilibrium sí se sostiene, entiendes hacia dónde va y cuál es el mensaje, lo que la hace a mi parecer una buena película. Si te interesa saber más de la novela 1984, acá arriba te dejo el enlace de mi resumen y análisis. Fueron los primeros videos que hice y subí al canal y lo dividí en 4 partes, para tratar de no perder detalle. Es una obra literaria que por su temática, advertencia y profundidad debiera ser obligada para la mayoría de los latinoamericanos, y más hoy en día por el contexto político que se vive. Dejando a un lado esta breve anotación, regresamos a la película. En esta sociedad ficticia que propone la película, se suprimió con practicidad la conciencia mediante el consumo regular y estricto de una droga, que inhibe cualquier sensación o afecto humano. Esta droga recibe el nombre de Prosium. Los hombres ahora son una especie de autómatas y el mayor delito es expresar cualquier ápice de conciencia y sentimientos. Los llamados ofensores sensoriales son buscados y exterminados por oponerse al régimen, al consumo de la droga, pensar y actuar libremente. Mediante el Prosium se había logrado construir la utopía social de los dictadores, una masa de seres que no eran violentos, pero que tampoco podían amar. Claro, utilizaban métodos sanguinarios para exterminar a los ofensores sensoriales o rebeldes, pero para ellos era tan natural como respirar, sin generar emociones, solo era un acto necesario para abolir la rebeldía. Eran además seres vacíos y grises, que funcionaban eficientemente como cualquier máquina, sin identidad personal y al servicio del Estado y del supremo líder. El protagonista es John Preston, o sea, Christian Bale, que es parte del régimen como uno de los principales jueces llamados clérigos, cuya misión principal es buscar y detener a los ofensores sensoriales. Preston es un hábil asesino de élite, maestro en el arte marcial y balístico denominado como Gun Kata, que era una especie de combinación de Kung Fu con armas. Como todos los demás, Preston es fiel al gobierno y al supremo líder llamado Padre. Tanto así que mata a su compañero de oficio a sangre fría y sin ningún remordimiento al momento de confrontarlo por resultar ser un ofensor sensorial. Por un descuido, el clérigo Preston deja de tomar su dosis programada de Prosium y es ahí cuando empieza la cascada de sensaciones poco a poco. Este empieza a guardar objetos que se consideraban prohibidos como lo eran libros, música, incluso adopta un cachorro que iba a ser sacrificado, y se termina enamorando de una mujer. Empieza a recordar cosas tan terribles como que fue él quien probablemente acusó a su esposa de sentir, condenándola así a la muerte. Existe una resistencia al régimen, la cual se esconde debajo de la ciudad, en alcantarillas y sótanos en desuso, y que tiene infiltrados en la estructura del propio régimen. Preston empieza a tener temor de sus propios hijos, que estos lo descubran y lo delaten. Sin embargo, descubre que sus hijos son capaces de sentir y que no estaban tomando el Prosium. Para poder pasar desapercibido ante los demás, el clérigo Preston debe pasar por alto sus emociones ante los actos más atroces, siendo sus sensaciones cada vez más intensas a medida que deja de consumir el Prosium. La enamorada de John es capturada y la incineran frente a sus ojos, lo cual termina desatando el más profundo dolor en él, quebrándolo y dejándolo expuesto. Es arrestado por un clérigo ambicioso de nombre Andrew Brandt, lo cual aquí en la película sí no tiene mucho sentido y es raro, porque la ambición es producto de sentir.
Y supuestamente, pues no siente, ¿no? Porque están tomando el Prosium, lo cual la película nunca lo deja claro, no te dice si Brandt era especial, ¿no? Él no estaba tomando el Prosium o pues simplemente fue un error de la película. Y Preston es presentado ante la autoridad para ser juzgado. Preston hábilmente logra zafarse de la acusación y además acuerda entregar al líder de la rebelión, pidiendo a cambio tener una audiencia con el padre. Aquí se nos dice que el padre aparentemente no veía a nadie ni nadie lo conocía, por lo menos físicamente, pero al realizar un acto tan importante como era acabar con la rebelión, a Preston se le concedería el honor de ver al padre. Preston es llevado al padre en lo que suponía ser una trampa, y ahí es donde descubre la verdad sobre este. El padre no era una persona, el padre era un mero símbolo. Padre podría ser cualquier otro según se requiriera. El padre original y del cual hacían uso de su rostro y voz ya había muerto hace años, pero seguirían utilizando su imagen para mantener la farsa y el misticismo, casi como si fuera una deidad. El padre en turno era un farsante en toda regla a sus propios preceptos, no consumía Prosium y por lo tanto era un ofensor sensorial. Manipulaba y asesinaba con plena conciencia y satisfacción de lo que hacía, por mera ambición personal. En una escena de acción con sables, Preston mata al clérigo Andrew Brandt y al padre. Mientras esto sucede, algunos rebeldes hacen explotar las fábricas de Prosium. La película finalmente termina mientras Preston observa alguna de las explosiones a lo lejos, desde una abertura a lo alto del edificio donde estaba el padre, ensangrentado por la pelea que acaba de tener, y esboza una breve sonrisa hacia el horizonte. De esta manera se deja claro que Preston no sabe si el futuro será mejor o peor, pero ahora por lo menos la gente tiene la posibilidad de sentir y decidir. Definitivamente es un final más luminoso y positivo que el de 1984 de Orwell. En Equilibrium sí hay una importante victoria a manos del héroe, mientras que en 1984 nuestro héroe entre comillas resulta despedazado, destruido hasta el más profundo de sus pensamientos y vuelve a ser reconstruido, ahora transformado en un ser sin espíritu ni esperanza alguna. En 1984 no hay futuro ni nunca lo hubo, mientras que en Equilibrium sí lo hay esperanza. El futuro es incierto, pero existe la posibilidad. Si bien Equilibrium no es una película magistral, sí es una muy buena película que pasó bastante desapercibida en su momento, y que vale definitivamente la pena disfrutar. En lo personal me gustó más al encontrarle esa referencia con la novela de Orwell. Pero dime, ¿ya conocías esta película y a ti qué te pareció? Déjame saber tu opinión en los comentarios. En el canal también traigo resúmenes y análisis de diferentes obras literarias diversas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal.